A ver, ¿se ve? ¿Se escucha? ¿Hola? Sí, profesora, se ve y se Vale. ¿Me avisáis más o menos cuando ya seamos como un poquito más de la mitad? Bueno, os recuerdo lo del examen para la próxima semana. Ya sabéis, todo el sistema nervioso más lo que hemos visto de diuréticos y el sistema renina-angiotensina, que todo tiene que ver con un poco con el tema del volumen hídrico y de la tensión. Entonces el examen sería hasta este tema, hasta lo que veamos hoy. Sí. Ah, ok. O si acaso, vamos a ver, porque es mucho, quizá sí dejar el sistema renina-angiotensina porque está ligado a todo este tema y dejar los diuréticos que son un poquito punto y aparte para el próximo, que va a ser más cortito, porque no nos va a dar tiempo a ver muchas más cosas. No sé, ¿cómo veáis? ¿Queréis sacar, por ejemplo, diuréticos para que no se os haga tan pesado y tener el bloque del nervioso y el sistema renina-angiotensina? ¿O Yo preferís creo que sí. todo? ¿Sí? No, yo creo que sí estaría mejor separarlo porque si son bastantes temas, doctora, entonces para que no se haga tan pesado. O si no, bueno, es que el sistema renina-angiotensina tiene un poco que ver con, bueno, o si no vamos a hacer el estudio del sistema nervioso todo central y autónomo y dejamos diuréticos y sistema renina-angiotensina. Es que prefiero que os enfoquéis, porque el sistema nervioso os va a valer para toda la vida y es una cosa que en general no se domina bien. Entonces he sacrificado un poco los antibióticos, que ya veremos a ver cómo los vemos o si hacemos un trabajo que son más comunes por intensificar esto. Entonces, venga, vamos a hacer eso para que no se os haga tan denso. Y luego ya esto lo vemos con los eicosanoides, o sea, con los antiinflamatorios. Vamos a quitar sistema renina-angiotensina y diuréticos y vamos a hacer este examen exclusivamente del sistema nervioso. ¿De acuerdo? ¿Os parece? De acuerdo. A ver, ¿cómo cuántos somos ya? 23. Bueno, pues venga, vamos a empezar porque me he salido de una reunión y en un ratito tengo que volver. A ver. Bueno, pues hoy vamos a ver lo que nos queda del sistema nervioso simpático, que son los antagonistas adrenérgicos. En realidad, a la hora clínica, los que más se manejan son los beta para controlar temas de tensión. Y los alfas se utilizan más que para el tema de la tensión, que sí se usan, pues están un poquito más enfocados a temas de la hiperplasia de próstata o incluso a veces algunos se usan más a nivel de glaucoma, ¿eh? Pero bueno, hay que estudiarlo todo y hay que saber un poco de qué va. Entonces, dentro de las indicaciones, ya os digo, si vamos a estudiar los bloqueantes adrenérgicos, vamos a hablar de alfa bloqueantes y de beta bloqueantes. Los alfa, las indicaciones clínicas más importantes, pues van a ser, por supuesto, en hipertensión. Acordaros que ese receptor alfa
lo que hacía era contraer el músculo liso que existía en los vasos. Entonces, originalmente el simpático lo que hace es vasoconstriñir. Ahora lo que vamos a hacer es vasorelajar y de esta forma lo que vamos a intentar es crear, como si dijéramos, una menos constricción para mejorar la presión y vasodilatar. Entonces, bueno, pues en casos problemáticos esto nos viene bien cuando hay una tensión muy alta. Algunos alfa-bloqueantes también se van a poder usar en insuficiencia cardíaca congestiva, en el feocromocitoma. El feocromocitoma es un tumor benigno, pero es un incordio porque produce en las adrenales una masiva descarga de lo que son las catecolaminas. Entonces, esto da muchas alteraciones y ya os digo, sobre todo a nivel circulatorio y a nivel también metabólico. En hiperplasia prostática es donde más también se van a usar estos alfa-bloqueantes y en las migrañas. Acordaros que las migrañas se controlaban muchísimo con derivados que van enfocados a la serotonina. Acordaros de todos los derivados ergóticos. Aquí también los ergóticos van a tener su funcionamiento sobre los receptores alfa. Lo que pasa es que en un principio sí se usaban mucho, pero hoy en día hay medicamentos mejores y con menos efectos secundarios. Daros cuenta que van a afectar receptores, todos los ergóticos van a afectar receptores de dopamina, de serotonina y de catecolaminas. Siempre en farmacología se busca selectividad. No siempre es posible, pero cuanto más selectivo sea, menos efectos secundarios vamos a tener. Los betas bloqueantes se van a usar sobre todo como antiarrítmicos y antihipertensivos y son quizá mejores que los alfa para temas de insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Acordaros que los beta 1 eran receptores muy especializados en todo el tema de aumentar la frecuencia cardíaca y la contracción del corazón, efecto inotrópico y cronotrópico. Entonces, en casos de que estemos muy acelerados con estos temas, pues vamos a aplicar estos beta bloqueantes y vamos a ayudar al corazón a que esté un poquito más calmado y a que pueda trabajar mejor. Son muy buenos también pues debido a estas actividades, pues para los infartos de miocardio y demás y las anginas de pecho. Por eso los beta bloqueantes, sobre todo los beta 1, pues van a ser muy interesantes en los temas de control del sistema cardiocirculatorio. A ver si a alguien se le ocurre decirme, porque la verdad es que luego este tema de selectividad aquí es complicado porque es muy dosis dependiente. ¿Qué problema, dónde no interesaría a lo mejor dar un beta bloqueante que no fuera, a qué pacientes, que no fueran, o sea, un beta bloqueante en general beta 1 va a ser selectivo, si subimos la dosis ya no, entonces esto es un problema y sobre todo los no selectivos dan también un gran problema. ¿En qué tipo de pacientes creéis que no se deberían de administrar los que no son tan selectivos? Pensad en lo que comentábamos ayer y lo que hacían los receptores beta. ¿Qué hacían los beta 2? A ver, ¿qué hacían los beta 2? ¿No serían como más vasodilatadores de los vasos grandes? Bueno, eso en general lo hace el simpático y sí, pero los beta 2, ¿en qué estaban enfocados? ¿Os acordáis? ¿En qué tipo de actividad? En la fibra muscular lisa. ¿Os acordáis que lo que hacía era relajar la fibra muscular lisa? ¿Y dónde tenían su mayor disposición los que eran agonistas? En una broncodilatación. Nos ayudaban a la EPOC, a esa enfermedad obstructiva crónica, a los asmáticos. Y ahora estamos bloqueando, estamos broncoconstriñendo. Entonces, todas esas personas que sean asmáticas y que estemos tratándolas con un beta bloqueante que no sea selectivo, les vamos a inducir más problemas.
Entonces, esas personas con asma tienen que los médicos ser muy cuidadosos a la hora de darles el tratamiento con los betabloqueantes, porque podemos empeorar la situación asmática. Por eso os digo que los mejores son los beta-1 selectivos, pero también como las dosis son como son y a veces no todo el mundo responde igual y se van subiendo, ya sabemos que cuando ya aumentamos la dosis vamos a empezar a activar en general los receptores sin una gran especificidad. Entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Es uno de los grandes efectos secundarios que tienen. ¿De acuerdo? Así es como tenéis que pensar a la hora de estudiar. O sea, no memorizar las listas de las cosas que hacen, sino intentar relacionar. Si esto activaba aquello, ahora lo va a bloquear y qué problema nos puede traer o qué mejoría. A veces incluso es mejor, ¿no? El resultado que nos da. Pero en este caso, ya os digo, los betabloqueantes en las personas asmáticas hay que tener mucho cuidado. Bueno, pues vamos a empezar por los alfa y vamos a ver qué es a recordar lo que nos hacen. Es lo contrario de lo que vimos ayer, pero vamos a ver que hay una disminución de la vasoconstricción, es decir, vamos a tener vasodilatación, sobre todo a nivel periférico, y vamos a tener esa importante vasodilatación que decíais en las arterias, ¿no? El corazón va a trabajar también mejor. Donde nos van a afectar los alfa bloqueantes, pues es un poco a nivel también de fibra muscular, van a favorecer la contracción, por ejemplo, del útero, y si nos ayudaba antes a relajar la vejiga, pero a impedir la micción por esa contracción de esfínteres, pues ahora lo que nos va a relajar son los esfínteres y nos va a ayudar a la micción. Por eso son buenos para la hiperplasia prostática. Daros cuenta que con una próstata grande lo que está haciendo es bloquear un poco la salida del pis por la presión. Entonces, si ayudamos a que esta salida del pis sea mejor, pues bendito sea, ¿no? Y bueno, a nivel de los alfa-2, pues acordaros que los alfa-2 eran un feedback negativo, eran vasodilatadores, excepto cuando había muchas dosis de la sustancia. Y en este caso, pues el bloqueo, pues lo que nos va a conducir es a nivel central, porque los alfa-2 también están muy dispersos en el sistema nervioso central, una importante vasodilatación. Entonces, podemos decir que el principal uso de los alfa bloqueantes va a ser el tratamiento de la hipertensión, sobre todo leve y moderada, porque cuando es más intensa ya nos vamos a los beta. Son de elección a veces en monoterapia, suelen darse más bien combinados, esa es la verdad, y hay algo que tienen bueno frente a los beta-2, y es que estos no afectan tanto al metabolismo. Acordaros que los beta eran los que estaban más implicados en el tema de generación de glucosa, de liberación de ácidos grasos, etc. Entonces, estos tienen el beneficio de no crear esas alteraciones a nivel de lípidos que nos afectan tanto en el tema de la aterosclerosis. En definitiva, un bloqueo del receptor alfa lo que nos conduce es a una inhibición de la vasoconstricción, a una disminución de la resistencia vascular periférica y, en definitiva, a una disminución de la presión arterial. Todo por esa inhibición del músculo liso vascular, ¿no? Los bloqueos de los receptores alfa-2, acordaros, alfa-2 presinápticos, eran receptores que eran tipo feedback negativo. Lo que hacen es, aparte de producir vasodilatación, o sea, vasoconstricción en este caso, nos van a activar la liberación también de noradrenalina y nos van a disminuir un poquito lo que es el tono vagal. Indirectamente ocurren estas cosas a nivel de fisiología. Y ya nos vamos a la clasificación. Vamos a tener divididos los antagonistas en no selectivos, selectivos alfa-1 y selectivos alfa-2. Dentro de los no selectivos vamos a tener dos grupos químicos importantes,
las aloalquilaminas y las imidazolinas. Aquí os he puesto los prototipos, la fenoxibenzamina dentro de las aloalquilaminas y la fentolamina dentro de lo que son las imidazolinas. Este grupo de fármacos también se pueden dividir en reversibles e irreversibles. En general casi todos son reversibles y me refiero a los 3 grupos, pero hay que recordar que la fenoxibenzamina es irreversible. Hay algunos otros, pero no se usan tanto clínicamente, entonces no los voy a nombrar para no liaros más. Si son irreversibles y hay enlaces covalentes, que es lo que suele ocurrir, pues es que su duración va a ser más larga. Dentro de los antagonistas alfa-1 tenemos 2 grupos importantes que son las quinazolinas y los ergóticos, y luego hay otra mezcolanza por ahí. El prototipo de los alfa-1 va a ser la prazosina. Casi todos los antagonistas alfa-1 acaban en sina, para que os acordéis un poquito de esto. Y bueno, quizá los que más se usan son los 3 primeros, la prazosina, sobre todo para temas de hipertensión, aunque vamos a ver que vale prácticamente para todo, la deoxazosina y la terazosina, que se utilizan ya en otros temas, en el tema que os digo de la hiperplasia. Y luego los ergóticos, que derivan de ese grupo que activaba sobre todo receptores de serotonina, que también activan receptores de dopamina, por eso son tan incordio, ¿no? Son muy buenos para las migrañas, pero bueno, en este caso para la tensión sí es verdad que producen cierto antagonismo con la adrenalina, pero la vasoconstricción periférica se sigue dando, de ahí que esto también sea un problema. Bueno, pues los ergóticos también están incluidos como antagonistas de los alfa-1, pero ya os digo que como tiene el predominio de los otros receptores también, pues son un poquito más problemáticos. Y luego hay una miscelánea por ahí como la indoramina, el urapidilo y demás, que bueno, que para algunos usos también se dan, pero no son tan importantes. Dentro de los alfa-2 hay un representante que es la yoimbina. Antiguamente se usó mucho y era como el sustitutivo del Viagra, porque dilataba mucho los cuerpos cavernosos. Hoy ya os digo que no se usa, ya hay cosas mejores y sobre todo también por los efectos secundarios que traen. Y como os digo, dentro de los antagonistas alfa-2 hay 2 grupos importantes que son las imidazolinas y las idolalquilaminas, dentro de donde se encuentra esta yoimbina. La mirtazapina se usó mucho y de hecho lo nombramos cuando vimos antidepresivos, pero hoy está retirada también por los efectos secundarios que contrae. Subía mucho noradrenalina y serotonina y por eso se considera un buen antidepresivo, pero ya os digo que farmacovigilancia y demás ha estado determinando que es mejor usar otro tipo pues ya os digo, por estos efectos secundarios. Daros cuenta todo lo que el sistema nervioso simpático trae de por medio, ¿no? Entonces, pues tenemos que luchar contra estas actividades secundarias que no queremos. Como os comentaba, de las quinazolinas, de estos receptores antagonistas que no eran selectivos, que eran más bien selectivos, las quinazolinas, el más importante, el más general, es el prazosina o prazosina. ¿Cómo van a actuar? Pues van a actuar bloqueando selectivamente esos receptores alfa-1, insistimos, actúan sobre todo en lo que es la parte vascular y en la parte de la fibra muscular lisa, también de tipo que no vascular, de ahí que nos funcione en lo de la próstata. Dosis muy altas, recordad siempre que pueden afectar a los receptores alfa-2. De tal manera que al principio, sí, como estos son muy selectivos para los alfa-1, pues lo que hacen es activarnos a los alfa-2 y entonces nos van a producir una hipotensión al principio,
Entonces van a estar luchando siempre entre lo que es producir una activación en unos receptores o en otros. Pero vamos, en este caso, como son antagonistas alfa 1, se produce hipotensión y se le añade, si subimos las dosis, la hipotensión de los alfa 2, con lo cual vamos a tener incluso una hipotensión ortostática a veces muy severa. Acordaros que esa hipotensión ortostática es cuando nos levantamos o nos acostamos, pues esos mareos que nos dan. En definitiva, nos bajan mucho la resistencia periférica. Y lo que sí es verdad es que a nivel de frecuencia cardíaca no influyen demasiado. Entonces, pues para el tratamiento de la hipertensión arterial, pues están bastante bien usados, ¿no? ¿Qué grupo vamos a tener aparte, qué otros vamos a tener aparte de la prazosina? Pues en este grupo se encuentra la tamsulosina, la bunazosina, la doxazosina, alfazosina, trimazosina y terazosina. Acordaros de los sina. Usos clínicos generales, pues ya hemos dicho, hipertensión, que es lo más representativo. A veces se usan en insuficiencia cardíaca refractaria. En la enfermedad de Raynaud, acordaros que eso se vio en toxicología, algunos metales producían este tipo de enfermedad y son como unas necrosis en las puntas de los dedos o en tanto de las manos, sobre todo se ven en las manos. Entonces, como estos son vasodilatadores, pues podemos evitar estas necrosis por falta de sangre que llegan a los dedos, ¿no? También los vamos a usar en hiperplasia prostática benigna porque aumentan ese tono muscular y nos ayudan además a relajar el esfínter y entonces a hacer mejor, a orinar mejor. Y luego los alcaloides, que vamos a ver un poquito después, eso sí se van a utilizar en migrañas y como a veces dan problemas, pues estas quinazolinas son un poco los antagonistas de cuando se usan los ergótidos. Y bueno, por supuesto en el feocromocitoma para contrarrestar la secreción de adrenalina. En definitiva, la prazosina, como os decía, es la más importante, nos vale un poquito para todo, hipertensión, hiperplasia de próstata, en la enfermedad de Raynaud. Problemas que vamos a ver con ella, depresión, un poquito, puede pasar barrera hematoencefálica y entonces producir cierto tema de depresión, cierto tema así como de nerviosismo, somnolencias, cefaleas, eso sí puede conducir a síncope por esta cuestión que os digo de un exceso de hipotensión. Y bueno, visión borrosa y vértigos. La doxazocina, que es el otro que se utiliza bastante clínicamente, aparte del tema de la hipertensión, pues va a ser sobre todo utilizado en la hiperplasia benigna de próstata. Y hay una cuestión de efectos secundarios, de lo que llamamos pues, reacciones que, bueno, de efectos secundarios que van a ser infecciones tanto del tracto respiratorio y del urinario y bueno, lo mismo que antes, pues cefaleas, somnolencias, ciertos vértigos, alguna palpitación hay en este caso. Vamos, en general las típicas reacciones de estos receptores alfa. Y la terazosina es otro medicamento que en este caso nos ayuda más todavía que el anterior a reducir la obstrucción urinaria por ese tema de la hiperplasia prostática. El mecanismo de acción va a ser prácticamente igual que todos los demás. Se puede usar también en hipertensión arterial solo o sobre todo lo utilizamos combinado con otros agentes antihipertensivos, pues bien sean antagonistas del calcio, diuréticos, etcétera, etcétera. Y luego, en cuanto a efectos secundarios o adversos, vamos a tener sobre todo una hipertensión a veces arterial por un rebote y bueno, la incontinencia urinaria porque ya os digo que para este tema es bastante potente.
Dentro de los alfa-bloqueantes que se van a usar más a nivel de aparato, o sea, del sistema de todo lo que es urología y demás, bueno, pues va a ser sobre todo la tamsulosina y la silodosina los que más se usan clínicamente, y no tan selectivos, pues la doxazosina. Esos 3 son los más usados, son los que tenéis que retener. Y ya os digo, los efectos adversos más importantes son la hipotensión postural, luego esas sensaciones de somnolencia, dolores de cabeza, bueno, algunos de estos, los más potentes, pueden tener algún problema también de trastorno eyaculatorio, pero ya os digo que sobre todo los efectos secundarios van a nivel cardiovascular. En cuanto a los alcaloides del cornezuelo, los ergótidos, pues solamente vamos a nombrarlos así un poco por encima porque están un poquito más en desuso. Ya os digo que empezaron a estudiarse porque desde muy antiguos se conocían, y se encontró que estos alcaloides del cornezuelo del benceno podían hacer cierta inversión de la adrenalina, pero eso sí, la vasoconstricción en las porciones distales permanecían, y por eso ocurrían estas necrosis que os comentaba, y a eso se le llamaba también fuego sagrado o fuego de San Antonio, y es precisamente por la inespecificidad, como os repito, de los receptores. Se pueden dividir en aminoalcaloides y aminoácidos alcaloides. Dentro de los aminoalcaloides están los derivados del lisérgico, el LSD, y luego está la ergonovina, el lisergol, la lisuride, y otros más de tipo sintético como la mitesergida, metergolina y ergolide. Dentro de los que son alcaloides como tal, pues son los derivados de la ergotamina y de la ergosina, y a nosotros los que más nos van a interesar son los del grupo de la ergotosina, que son alfa bloqueantes importantes. En este grupo vamos a tener la ergocristina, la ergocorninina y la ergocriptina. Digamos que cuanto más derivados tengamos, de hidrogenados, perdón, pues más bloqueadores alfa van a ser estas sustancias. Es decir, sobre todo los derivados de ergotoxina son los que tienen máxima potencia bloqueadora alfa. Y dentro de este grupo tenemos 3. Quedaros con los nombres: ergocornina, ergocristina y ergocriptina. Para recordar un poquito, pues los ergotamínicos en general se les puede considerar agonistas parciales de los alfa-adrenérgicos en general. O sea, van a ser vasoconstrictores muy potentes por la activación serotoninérgica que nunca van a perder, pero van a antagonizar la vasoconstricción provocada por lo que son todo el tema de la noradrenalina. Entonces están ahí jugando, y dependiendo de la estructura que tengan, pues van a tener un poquito más de actividad en un caso o en otro. La ergonovina es un derivado del cornezuelo muy importante en aplicaciones obstétricas, porque lo que hace es aumentar las contracciones del útero y ayudar al parto. En general, en el músculo del útero funcionan bastante bien, pero casi no ejercen efecto en lo que es a nivel bronquial, que esto pues sería bueno a nivel de hipotensión, bueno, pues por lo que os decía de que se usan más los beta. Bueno, el caso es que a nivel de bronquios no afectan tanto, ni tampoco afectan el músculo liso de las vías urinarias, aunque sí afectan a los del tubo digestivo, sobre todo quizá más por la actividad que tienen por la serotonina, y entonces producen náuseas, vómitos y diarreas. Por otro lado, siempre a nivel de corazón, tienen la capacidad de no bloquear esos efectos estimulantes que tenía la adrenalina, y por eso también son buenos cardiotónicos. En el sistema nervioso central, pues tienen
una capacidad para regular la temperatura. Como veíamos, sedación y somnolencia, pueden disparar el gatillo y producir vómito, y la bromocriptina es uno de los derivados que más se usan para inhibir la producción de prolactina, que es otra de las características que tienen estos derivados, pues que acordaros que activan, o sea, que están muy relacionados con los receptores de la dopamina, y la dopamina tenía que ver con la activación de la producción de leche. En general, los aminoalcaloides se absorben mejor que los aminoácidos, y los efectos adversos pues ya los hemos visto. Cuando hay intoxicación, pues sobre todo esos temas de somnolencias, dolores de cabeza, confusión mental, y a dosis terapéuticas incluso podemos ver esa hipotensión ortostática. Los usos clínicos mayores van a ser, más que para temas de tensión, sobre todo para temas de migrañas. Nos ayudan a solventar esa vasodilatación que daba ese dolor de cabeza tan fuerte, y para las contracciones uterinas, y para regular la subida de leche excesiva. Hay uno específico, es el que tenéis que recordar, que es la bromocriptina. Contraindicados, pues en muchos aspectos. Cuando tenemos eclampsia, que son contracciones fuertes por una subida importante del calcio en el embarazo, cuando hay enfermedades hepáticas y renales, cuando tenemos hipertiroidismo, o sea, cuestiones de un tiroides que está hiperactivo, síndromes de angina de pecho, enfermedad vascular periférica, tanto incluyendo también estos fenómenos de la enfermedad de Raynaud y la hipertensión. En cuanto a los antagonistas misceláneos, uno de los que se podría usar es la indoramina. Es un hipotensivo bastante importante que se puede aplicar en hipertensión más bien moderada. Problema que vamos a tener con él, que aunque es muy alfa selectivo, también bloquea receptores de histamina y de serotonina, y ahí empezamos a tener las interferencias, ¿no? Los efectos adversos pues van a estar relacionados con una falla importante en la eyaculación, sí, influye ahí bastante, sedación, sequedad de boca y congestión nasal. En cuanto a los bloqueadores alfa-2, el más importante es la yohimbina. Ya os digo que casi hoy no se usa porque, aparte de ser un hipotensor, para realizar esta función necesitaba dosis altas, pero lo que sí es verdad es que esas dosis producían también una vasodilatación de los cuerpos cavernosos que mejoraban la función sexual, y entonces, hasta que se descubrió el Viagra, era uno de los medicamentos más usados para estos tratamientos. También activa la parte de la hormona antidiurética y provoca un aumento del tono y de la motilidad intestinal, con lo cual para estos temas de intestino vago y cosas, o enlentecimiento del tránsito y demás, pues también se usaba y se usa, ¿no? En caso de hipotensión ortostática, pues también está indicado, y bueno, aunque en general no se usa, he leído que en Francia sí está autorizado. En América no aparece como tal, como un fármaco normal, pero bueno, en Francia sí hay un medicamento muy específico y muy elaborado para usarlo en hipotensión. Ya os digo que sobre todo se usa a dosis bajas, que es lo que tenéis que retener de recuerdo sobre este fármaco, como hipertensor, a dosis altas ya como hipotensor, y es un fármaco que mejora mucho la función sexual porque aumentaba, digamos, la vasodilatación de los cuerpos cavernosos.
Otra característica importante era que afectaba el tono muscular del intestino, ayudaba al tránsito y que secreta la hormona antidiurética. Y bueno, es uno de los pocos fármacos también que lo que inducen es a una lipólisis en el adipocito, porque esto es más bien una función de los receptores beta. La mirtazapina funcionaba como antidepresivo, hoy no se usa, solo que la recordéis porque sí tuvo su momento fulgurante, ¿no? Y por último tenemos a nivel de los alfa unos bloqueadores mixtos de los grupos de las imidazolinas y de las aloalquilaminas. Lo que hacen es a dosis altas bloquear esa acción presora de las catecolaminas, vasodilatando y bueno, a nivel del sistema nervioso central son capaces de pasar barrera hematoencefálica y producir esa cierta sensación de cansancio y de sedación. Los más importantes son la fentolamina, fenoxibenzamina y tolazolina. Las imidazolinas en general tienen una absorción intestinal lenta y una excreción rápida, y las aloalquilaminas exclusivamente se pueden administrar vía intravenosa. Los usos clínicos más importantes a nivel de fenoxibenzamina, aparte en el aparato, en el sistema cardiovascular, pues van a usarse las fenoxibenzaminas, ya os digo, sobre todo para cicatrizar esas úlceras por falta de riego de la enfermedad de Raynaud, y también en la obstrucción prostática benigna, la fentolamina, en el feocromocitoma. Y luego hay otras como el lidoxozan, fluparoxan, efaroxan, que tienen cierta capacidad antidepresiva. El prototipo va a ser la fenoxibenzamina. Este antagonista no selectivo está muy indicado como antihipertensivo y en el feocromocitoma. Problemas que vamos a tener, sobre todo una hipotensión postural y cierta taquicardia, aparte de náuseas y fatiga. Y la fentolamina, pues sobre todo se usa, y esta es muy buena a nivel de emergencias, sobre todo para controlar la hipertensión del feocromocitoma. También los efectos secundarios más importantes van a estar relacionados con taquicardias, ciertos problemas de congestión nasal y dolor de cabeza. Esto es un poco lo que os he ido comentando. Y ahora nos metemos con los betabloqueantes. Vamos a recordar un poco sus actuaciones, sobre todo a nivel de los beta 1, pues nos afectan mucho el tema de la frecuencia cardíaca y del inotropismo del corazón. Van a disminuirnos el humor acuoso, por lo tanto los vamos a poder también utilizar en temas de glaucoma. Van a producirnos vasodilatación, porque tenemos algunos betabloqueantes que son, además de betabloqueantes, alfa bloqueantes. Luego vamos a ver la clasificación. Hay poquitos, pero son bastante usados. Por otro lado, nos van a ayudar a una respiración, digamos, también lenta, a una hipoglucemia, disminuyen la renina y afectan también a todo lo que es el ingreso del potasio en la célula, con lo que nos van a llevar a temas de depolarizaciones. Bueno, eso ya es secundario. Pero vamos, para lo que a nosotros nos interesan, los betabloqueantes sobre todo lo que hacen es bloquear los efectos de la adrenalina, reduciendo esas necesidades de oxígeno que tiene tan altas el corazón. Entonces nos van a ayudar a reducir la frecuencia cardíaca, la presión arterial
y por tanto, a reducir esa fuerza que nos estaba ejerciendo el corazón, y de esta manera lo estamos ayudando. Por tanto, van a estar muy indicados en todo lo que son temas de arritmias, de insuficiencias cardíacas y en la angina de pecho. Acordaros que los no selectivos son los que tienen problemas de broncoconstricción, y entonces pues hay que andar con mucho ojo a la hora de administrarlos. Aparte de los temas cardiovasculares en los que los vamos a aplicar, también hay usos a nivel de glaucoma, en migrañas, en estados de ansiedad y en hipertiroidismo. La clasificación que se hace de ellos va a ser en 3 grupos: no selectivos, que son los que bloquean los beta 1 y los beta 2 a la vez, son los que dan los problemas de broncoconstricción. El prototipo es el propanolol. Todos estos acaban en ol. El timolol sobre todo va a estar usado a nivel ocular para el glaucoma. Dentro de los selectivos vamos a tener que a bajas concentraciones bloquean sobre todo los beta 1. Luego ya pueden ser un poco más inespecíficos si vamos aumentando las dosis. Y en general a la dosis terapéutica sí que es verdad que presentan muy buenas propiedades antihipertensivas y antianginosas, muy parecidas a las del anterior grupo. Y luego, como os comentaba, hay algunos beta bloqueantes que los llamamos mixtos porque bloquean tanto a los alfa como a los beta. Y aquí sí que hay que memorizarlos. Algunos presentan propiedades vasodilatadoras relacionadas con el receptor alfa, y aquí vamos a tener 2 que sí se usan mucho clínicamente, que son el carvedilol y el labetalol. Luego hay otros que nos ayudan a liberar óxido nítrico directamente, y en este grupo está el nebivolol. Y por último hay uno en específico que lo que hace es activar los receptores beta 2. Me refiero a que los activa de una manera muy, muy intensa, y es el celiprolol. Este es un esquemita de cómo están clasificados los más importantes. Dentro de los beta no selectivos tenemos al propanolol como ejemplo, y luego otros muchos que también se usan: el aprenolol, timolol, nadolol, etcétera. Cardioselectivos tenemos al atenolol, acebutol, el esmolol, que tiene una vida media muy corta y a veces nos interesa usarlo por eso mismo, porque es el de vida media más cortita. Hay algunos selectivos beta 2 como la butoxamina, cimeterol, alfametilpropalol, el que os había comentado antes, lo único es que también interfiere con el alfa. Y a nivel de activar tanto al alfa como al beta, y estos dos sí, insisto, son importantes: labetalol y carvedilol. Dentro de los bloqueantes no selectivos vamos a ver en qué se usan mayoritariamente cada uno de ellos. Entonces, los más usados en hipertensión, que es lo que nos interesa, sobre todo son el nadolol, oxprenolol, timolol, labetalol, carvedilol, propanolol y sotalolol. Lo que es verdad es que el sotalol se usa más para arritmias. El carteolol se usa en colirio para el glaucoma de ángulo abierto, y el timolol lo que hace es usarse en glaucoma. El propanolol, os digo que casi actúa por todas partes, y a veces también se usa para migrañas. En cuanto a esos receptores con actividad alfa y beta, el labetalol es muy útil en el tratamiento para una crisis hipertensiva, para
urgencias, y el carvedilol se utiliza sobre todo para insuficiencia cardíaca congestiva, porque en la insuficiencia cardíaca congestiva no siempre podemos usar cualquier medicamento con el gasto cardíaco y demás. Entonces el carvedilol sí está indicado. Ya os digo que estos trabajan tanto a nivel de beta, ayudando al corazón, como a nivel de alfa, produciendo esos temas de hipotensión. Entonces, conjuntamos las dos cosas y en estados agudos esto nos viene muy bien. En este grupo, en el grupo y la actividad simpático-mimética intrínseca. De hecho, esta es otra cuestión a tener en cuenta porque hay un grupito pequeño que tiene cierta actividad simpático-mimética y entonces hay que tenerla en cuenta a la hora de la farmacodinamia y de la farmacocinética. De la selectividad ya hemos hablado un poquito. Ya sabemos que hay muchos agentes selectivos beta 1, que eso también va a depender mucho de la dosis y que en función de que según vamos aumentando esa dosis, pues se van haciendo más inespecíficos y nos van afectando a otros receptores, ¿no? Hay que recordar que los selectivos beta 1 van a ser el acebutolol, atenolol, betacaxolol, bisoprolol, celiprolol y metoprolol. Esos siempre en dosis terapéuticas. Y luego ya no selectivos beta 1, pues vamos a tener otros tantos dentro de los cuales, bueno, los hemos visto, tenemos el carteolol, el labetalol y el carvedilol que eran con relación alfa, el nadolol, propanolol, bueno, los que hemos visto anteriormente. O sea que a nivel de selectividad hay que tener muy en cuenta la actividad dosis dependiente de cada uno de ellos. En cuanto a la actividad simpático-mimética intrínseca, que le llamamos ASI, así lo vais a ver en los esquemas de los libros, pues ya os digo que es que hay muchos efectos farmacológicos que van a ser modificados por esta actividad. Y vamos a tener 4 sustancias principalmente con actividad ASI. Vamos a tener dentro de los beta 1, de los que son más selectivos a nivel beta 1, el acebutolol y el celiprolol. Y luego de los beta 1, beta 2 no selectivos, el carteolol y el oxprenolol. Entonces, bueno, pues esa actividad, digamos, hipotensora o de mejora en la fuerza de contracción del corazón, pues, y de la frecuencia del corazón, pues van a estar un poquito alteradas si administramos estas sustancias, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de los que son con actividad simpática y a nivel selectivo y no selectivo. Acebutolol y celiprolol dentro de los selectivos y dentro de los no selectivos unos poquitos más donde se encuentran el carteolol, alprenolol, oxprenolol, el pindolol. Bueno, eso sí que os los tenéis que aprender de memoria. Y bueno, con actividad alfa bloqueante, pues ojito porque también tenemos al labetalol y al carvedilol y también da sus acullas con sus efectos farmacológicos. Y a nivel de liposolubilidad, pues esta propiedad es muy importante porque los que son más hidrofílicos no se absorben tan bien, no se metabolizan de una manera tan rápida, tienen semividas más largas y no atraviesan la barrera hematoencefálica. Entonces son cuestiones a tener en cuenta. Digamos que la dosis beta bloqueante de tipo hidrofílico siempre debe de estar un poquito más reducida
en insuficiencia renal, porque al ser hidrofílicos, pues estos salen muchísimo más rápidamente por riñón, y bueno, y el riñón pues no filtra tan bien. Entonces, para que no nos haga tanto daño, pues mejor reducir la dosis, porque digamos que los estamos eliminando de una manera mucho más intensa. Vamos a tener de liposolubilidad baja el atenolol, betaxolol, carteolol y sotalol. Digamos que esos son los más hidrofílicos. Y dentro de los más lipofílicos, pues el carvedilol, metoprolol y propanolol. Y luego ya están los otros que son intermedios. Hay otro grupo, y siento que sean tantos, pero bueno, los he intentado clasificar. Hay otro grupito que se caracterizan por unas actividades muy específicas y aquí os los nombro. Los que van a, bueno, ya os los dije un poquito al principio de la clasificación, pero por ejemplo, van a producir óxido nítrico, celiprolol y nebivolol. Entonces, estos van a vasodilatar mucho más. Van a tener un agonismo beta-2 intenso, el celiprolol. Ojo, porque digamos que afectan a todo el tema de broncodilatación. Antagonismo alfa van a ser el carvedilol y el labetalol, que ya casi os lo sabéis de las veces que lo he repetido. Van a bloquearnos el calcio, el carvedilol también. Este bloqueo del calcio pues nos ayuda también a bajar la tensión de manera importante. Daros cuenta que decíamos que estos alfa y beta muchas veces los usábamos en emergencia porque además de ayudarnos con el tema cardíaco nos bajaban la tensión gracias al receptor alfa, ¿no? Pues el carvedilol todavía más porque encima nos bloquea al calcio, que es un señalizador de constricción. Entonces, y bueno, pues ahí sumamos el efecto alfa al del calcio más el efecto que tenemos beneficioso por los beta 1 a nivel de corazón. Ojo con llegar también a una hipotensión muy severa que bueno, que eso tampoco es bueno, por eso hay que controlar mucho las dosis. Hay uno típico que bloquea los canales de potasio que se llama tilisolol. Este no es tan importante para nosotros y casi pues clínicamente no se usa. Y el carvedilol es también un importante antioxidante. Por eso os decía que la betalol y carvedilol pues se usan bastante. Vamos a hacer una pequeña recopilación también y vamos a encontrarnos con que el propanolol funciona en casi todo, pero vamos a tener algunos que nos dan una especie de sedación y lo usamos en esa ansiedad que hay antes de una operación, y en este caso vamos a tener al oxprenolol y al propanolol. Luego, para manifestaciones de tipo autonómico relacionadas con el estrés, pues otra vez el oxprenolol nos va muy bien y el propanolol. Para un temblor así un poquito básico, que era uno de los efectos secundarios que teníamos con los agonistas, pues el propanolol va bastante bien. En la profilaxis de migraña vamos a encontrarnos, aparte del propanolol, el nadolol y el metoprolol. Y en general, los 4 que os he nombrado funcionan bien en la abstinencia para el alcohol y también para la acatisia, que es como un estado así de movimiento un poco permanente, ¿no? No sé, esta acatisia era muy típica de los antipsicóticos, si recordáis. Y bueno, para estados de narcolepsia en segundo grado. A nivel de glaucoma, sobre todo vamos a tener al timolol, el carteolol, y luego hay otros también como el betaxolol y el levunolol. Y a nivel de hipertiroidismo hay 2 principales, el propanolol como siempre y el metoprolol. En cuanto a la farmacocinética general, pues casi todos tienen buena absorción vía oral.
Las concentraciones máximas se alcanzan en un tiempo de tope de 3 horas. Su biodisponibilidad, aunque no es muy buena, pues bueno, lo suple pues la capacidad de tener una, digamos, una dosificación un poquito mayor, ¿no? Más concentrada. Es decir, decimos que no es buena porque tiene lo que llamamos fenómeno de primer paso por degradación enzimática. El metabolismo es inminentemente hepático. Algunos de ellos, los más lipofílicos, atraviesan la barrera hematoencefálica y bueno, hay que tener en cuenta que los niveles plasmáticos y los efectos farmacológicos pues a veces no están muy relacionados, y ya os digo que esto tiene mucho que ver también con el tipo de mecanismo de acción de cada uno. En cuanto a observaciones generales que tenemos que hacer, es que tenemos que tener en cuenta esos efectos adversos derivados precisamente de la actividad en cada órgano. Hay que valorar mucho la administración en la gente que por sí misma es hipotensa. Gente con presión sistólica menor a 100 milímetros de mercurio, es mejor hacerles un control según vamos administrando este tipo de fármacos. Las personas que tienen menos de 60 latidos por minuto, es decir, que tienen bradicardias, hay que tener cuidado con ellos porque podemos producir una bradiarritmia muy intensa, incluso que nos lleve a la muerte. Hay una disminución de oxígeno con alguno de ellos y eso produce dolor anginoso. Puede producirse una insuficiencia vascular periférica en casos extremos. A nivel central ya hemos visto que producen cierta sedación y cierta depresión, sobre todo los que son muy lipofílicos, los que pasan la barrera hematoencefálica. En general, los que tienen afinidad al receptor beta 2 están contraindicados en pacientes asmáticos. Todos inducen un aumento en los triglicéridos y pueden afectar a la glucosa aumentándola. Entonces, ojo en las personas diabéticas. Presentan lo que llamamos síndrome de retirada, no se pueden retirar de golpe, hay que hacerlo poco a poco. Y bueno, hay que tener mucho cuidado con cualquier agente que intervenga en el metabolismo en general, porque puede haber interacciones. Los principales efectos adversos los hemos ido viendo, pero aquí los recopilamos. Tenemos la enfermedad vascular periférica, bradicardia, broncoconstricción, insuficiencia cardíaca congestiva, algún tipo de insomnio, hipotensión que puede dar una angina en casos agudos. Pueden haber hipoglucemia en algunos de estos fármacos, disfunción sexual con algunos, piel y ojos secos, sensación de frío en pies y en manos. Todo derivado, si estudiamos, pues un poco de la estructura que tenga cada fármaco y de los órganos que nos vaya bloqueando o dejando que funcione. Y en cuanto a las interacciones, pues las más importantes van a ser con antiácidos porque nos disminuyen la absorción, van a ser con con AINES, antiinflamatorios, que son los antiinflamatorios no esteroides porque disminuyen el efecto hipotensor. Lo mismo va a ocurrir con los corticoides, que son antiinflamatorios muy potentes. Cualquier antiinflamatorio en general nos aumenta la tensión. Lo vamos a ver por un tema de generación de prostaglandinas y de bloqueo de estas. Los anticolinérgicos lo que hacen es disminuir la bradicardia. Los anticonceptivos tienen también un antagonismo en cuanto a su efecto hipotensor. Los antidepresivos pueden producir, junto con estos beta bloqueantes, un bloqueo cardíaco. Los antihistamínicos interfieren porque pueden aumentarnos
la toxicidad de algunos de estos betabloqueantes. La digoxina potencia la bradicardia. Ya sabéis que la digoxina se usa en tratamiento cardíaco. La fenitoína aumenta también la toxicidad de los betabloqueantes. El haloperidol puede producir una hipotensión máxima. El litio nos aumenta la bradicardia. La nicotina también disminuye el efecto hipotensor. Los nitratos lo mismo, son vasodilatadores, acordaros. Las penicilinas como efecto secundario es que inhiben la absorción de betabloqueantes. Y la reserpina, que era un bloqueante en cuanto al almacén de las catecolaminas, pues puede producir bradicardia e hipotensión. Y bueno, esto hay muchas más interacciones, pero estas son las más importantes. Y bueno, con esto terminamos un poco la visión general de los bloqueantes adrenérgicos. Recordar que en el sistema cardiovascular los antihipertensivos a través de los bloqueadores de los receptores adrenérgicos, son muy importantes, y sobre todo los grupos más importantes van a ser los beta y los alfa, sobre todo con la prazosina y la terazosina. Y bueno, los beta los acabamos de ver. Podemos recordar, bueno, os los vuelvo a decir, dentro de los no selectivos, pues el propanolol. Dentro de los selectivos, sobre todo metoprolol, atenolol, timolol, bisoprolol. Y dentro de los beta y alfa, pues estos que se dan en emergencia porque potencian esa hipotensión y además va unida su actividad a una mejoría del trabajo cardíaco, pues el labetalol y el carvedilol. Y bueno, aquí tenéis un poco un esquema que es el que tenéis que haceros vosotros en casa e ir rellenando, pues en cuanto a bloqueantes alfa, selectivos, no selectivos, cuáles son reversibles, cuáles no. Luego todos los que son selectivos en beta, los no selectivos, y bueno, y una vez que tenéis los grupos, pues poner la característica principal de en qué se usa cada uno de ellos, porque aunque el enfoque mayoritario va al sistema cardiovascular, ya hemos visto que algunos los utilizamos en problemas de hiperplasia, otros en migrañas, otros para glaucoma, y estos son los que tenemos que matizar. ¿Vale? ¿Cuáles se pueden usar en insuficiencia cardíaca congestiva? Porque esto es importante, no todos. Para la hipertensión, la mayoría. ¿Cuál en hipertensión más aguda? ¿Cuál en hipertensión más moderada? Etcétera, etcétera. Bueno, pues con esto finiquitamos los antagonistas y ya os digo, os aconsejo que estudiéis a base de esquemas porque son muchos nombres y son muchas variaciones, ¿no? Pero en el examen yo voy a ir a lo básico, a saber qué hace cada grupo sobre todo, cuál es su clasificación mayoritaria y bueno, esas digamos, indicaciones excepcionales que tienen algunos de ellos. Pues si tenéis alguna pregunta, ¿tenéis alguna pregunta? ¿No? Por mi parte no, doctora. Vale. Bueno, pues aquí lo dejamos entonces y bueno, como siempre, que tengáis buena tarde y que estudiéis mucho. A ver si